La ciudad amanecía cubierta por una neblina densa, como si el cielo llorara por los olvidados. Las campanas de la iglesia vieja repicaban lentas, y el eco se mezclaba con el murmullo de los mercados y el olor a pan recién horneado que flotaba entre las calles empedradas. Era una ciudad llena de contrastes. Los ricos bebían vino francés en salones iluminados, mientras los pobres caminaban descalzos sobre el barro. Entre ellos estaba Rina, una muchacha de cabello oscuro, piel tostada por el sol y una mirada tan pura que dolía. En su espalda tenía una protuberancia muy grande que hacía que se encorvara desde el nacimiento. Le había robado la oportunidad de ser vista. Como los demás, se cubría la protuberancia con un rebozo negro. En su barrio la llamaban la jorobadita, una palabra que cortaba más hondo que cualquier herida. Pero ella, con humildad, respondía siempre con una sonrisa, porque en su corazón no había espacio para el odio. Vivía en una casucha de paredes grises, junto a su hermana enferma, Rosaura, quien tosía sin descanso. Cada amanecer, Rina salía con una canasta de flores que ella misma recogía en los terrenos baldíos y las vendía en las esquinas del mercado. No ganaba mucho, pero lo suficiente para comprar pan duro y un poco de leche. Su sueño era simple: que su hermana sanara y que algún día alguien la mirara sin lástima. Aquel día de lluvia de 1977, todo cambió. El cielo estaba cargado de nubes negras, el aire olía a tormenta y el pavimento se reflejaba como un espejo roto. Rina caminaba bajo su paraguas remendado, tratando de proteger sus flores. En ese instante, un carruaje negro antiguo se detuvo frente a ella. De él bajó don Leopoldo Zubizarreta, un hombre de porte imponente, vestido de negro, con un bastón de plata y unos ojos grises que parecían leer el alma. Rina lo miró con timidez. Él le compró flores y le preguntó su nombre. «Rina, señor», dijo bajando la mirada. «Rina», repitió él con voz grave. «Un nombre dulce para una vida tan injusta». Desde ese día, el hombre regresó al mercado cada tarde. Le llevaba chocolates, pañuelos de seda, libros viejos. Rina, desconfiada, creía que era una broma del destino o una crueldad más del mundo. Pero don Leopoldo le hablaba con respeto, con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados al poder. Con el paso de las semanas, el anciano le propuso matrimonio. Rina se estremeció. «No, señor, yo no podría. Usted es un hombre importante y yo soy lo que soy», pero él insistió. Dijo que deseaba compartir sus últimos años con alguien bueno, que su fortuna no valía nada sin un corazón puro a su lado. Lo que Rina no sabía era que detrás de esa propuesta había oscuras intenciones. Don Leopoldo había sido traicionado por su propia familia. Su hermana Josefina y su sobrino Carlos Augusto le habían arrebatado dinero, afecto y respeto. El anciano, herido en su orgullo, planeó una venganza retorcida: casarse con la mujer más humilde y despreciada que pudiera encontrar para humillar a los Zubizarreta desde el más allá. En un mundo de lujos y apariencias vive Rina, una joven jorobada que vende flores en la calle, soñando con un amor que parece inalcanzable. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Carlos Augusto, un hombre atormentado por un oscuro secreto familiar. Atrapada en una red de engaños y pasiones, Rina deberá luchar por su felicidad y descubrir la verdad que se oculta tras la fortuna de la familia. Rina se resistió hasta el final, lloró, dudó, rezó. Pero su hermana, débil y enferma, le rogó que aceptara. «Quizá Dios te está dando una oportunidad, Rina. Quizá sea la manera de salir de la miseria». Y así, en una tarde gris, con el sonido de la lluvia golpeando los cristales de la iglesia, Rina se casó. Llevaba un vestido blanco donado por las monjas y en las manos un pequeño ramo de lirios. Don Leopoldo la miraba con un brillo extraño, entre ternura y venganza. Durante la ceremonia, el aire se volvió frío. Alguien dijo que al pronunciar el sí, un trueno estremeció el cielo. Otros juraron ver la vela principal apagarse sola. Días después, Rina se mudó a la mansión Zubizarreta,
una enorme casa de muros antiguos, llena de cuadros de antepasados que parecían observarla desde la oscuridad. El primer paso que dio en ese lugar la hizo estremecerse. Todo olía a perfume viejo, a secretos guardados y a pecado. La servidumbre la trataba con desprecio. La familia no le dirigía la palabra. Josefina, con sus joyas brillantes y su sonrisa venenosa, la humillaba frente a todos. «¿Así que tú eres la nueva señora de la casa? ¡Qué curioso! Pensé que las flores solo se marchitaban, no que se casaban». Rina agachaba la cabeza intentando mantener la calma. Don Leopoldo, entretanto, enfermaba más cada día. Su corazón se debilitaba y su odio crecía. En sus noches de fiebre, le hablaba a Rina de sus rencores, de cómo su familia lo había despreciado. Ella lo cuidaba, sin entender que era parte de un plan cruel. Una madrugada él la tomó de la mano y le susurró: «Rina, cuando yo muera, todo esto será tuyo. Pero no temas, ellos sufrirán lo que tú has sufrido». Y así fue. Una semana después, don Leopoldo murió en su cama, dejando tras de sí un testamento que cambió el destino de todos. La jorobadita del mercado se convirtió, de la noche a la mañana, en la heredera de la fortuna Zubizarreta. La noticia corrió por toda la ciudad. Los periódicos hablaban de la boda maldita, del testamento del escándalo. En la mansión, el odio se desató. Josefina juró que haría pagar a esa mendiga. Carlos Augusto, al principio, la miraba con desprecio, pero el destino tiene una forma extraña de castigar. Un día la vio llorar sola en el jardín, con la lluvia cayendo sobre su vestido sencillo. Y entonces, por primera vez, no vio su joroba, vio su alma. Y fue ahí, bajo un cielo tormentoso, cuando la maldición del amor imposible comenzó. Desde niña, Rina se escondía por su joroba, y desde niña se tapaba con un manto la espalda. Nunca se lo quitaba, y así conoció el silencio como único refugio. Había nacido en un barrio pobre, en una casucha de madera junto al río, donde los amaneceres olían a humedad y a tristeza. Su madre, una mujer bella y ligera de carácter, se marchó cuando Rina apenas tenía 5 años. Dicen que huyó con un comerciante ambulante que prometió sacarla de la miseria. Nunca regresó. Su padre, un hombre que alguna vez fue carpintero, se perdió en el alcohol para olvidar la vergüenza. Cada noche regresaba tambaleante con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. A veces gritaba el nombre de su esposa, otras golpeaba las paredes hasta sangrar los nudillos. Rina lo veía todo desde un rincón, abrazando una muñeca sin rostro. Fue allí donde aprendió que el amor dolía y que el silencio era una forma de sobrevivir. La deformidad en su espalda se notó desde muy pequeña. Los niños la señalaban, las madres la apartaban de sus hijos. «Está maldita», decían algunas. Otros susurraban que había nacido bajo un eclipse, que su madre había sido infiel a un espíritu del monte. Y así, Rina creció con una herida invisible, la de no ser suficiente para ser amada. Cuando su padre murió, apenas siendo ella una adolescente, tuvo que trabajar vendiendo flores en los puentes y en los mercados. Le gustaban las dalias, porque decían que eran las flores que florecen incluso bajo la lluvia. Ella, igual que sus flores, resistía. Fue en ese mundo gris donde el destino la cruzó con Carlos Augusto, un hombre que lo tenía todo, pero que lo había perdido todo a la vez. Rico, apuesto, educado, pero vacío. Cargaba un odio tan profundo hacia la vida que ni él mismo comprendía por qué seguía respirando. Cuando vio por primera vez a Rina, lo hizo por curiosidad. Una figura encorvada, con los cabellos oscuros desordenados y las manos manchadas de tierra. Pero algo en su mirada lo detuvo. No era compasión, era fascinación, una chispa en la oscuridad. La inocencia que él creía extinta. Comenzó a frecuentar el mercado. Primero con excusas tontas, una flor para su jardín, un ramo para su tía, luego simplemente para verla. Y mientras él descendía hacia su obsesión, Rina ascendía, sin saberlo, hacia el peor error de su vida. Cuando Carlos Augusto la llevó por primera vez a su mansión, Rina sintió miedo.
Las paredes eran tan blancas, tan altas, tan frías. Cada cuadro parecía observarla. Las tías de Carlos, mujeres de abolengo y lengua venenosa, la miraron como si fuera un animal callejero que alguien había dejado entrar por descuido. Doña Eulalia, la mayor, exclamó con un gesto de horror: ¿Y esa criatura va a comer en nuestra mesa? Rina bajó la cabeza temblando. Carlos Augusto la defendió con una calma cortante. Desde hoy, esta casa también es suya. Y aunque lo dijo con firmeza, por dentro sentía una satisfacción amarga. Sabía que ese escándalo humillaría a su familia. Las tías comenzaron a conspirar en la sombra. Decían que ella había embrujado a Carlos Augusto, que usaba rezos africanos o hechicerías heredadas de su madre. Una noche, escondidas en el pasillo, la oyeron cantar suavemente una melodía antigua, casi como una plegaria, mientras sostenía un collar que había pertenecido a su madre. Desde entonces comenzaron a temerle. Pese a todo, el día de la boda llegó. El cielo, gris y cargado de tormenta, parecía presagiar tragedia. La ceremonia se celebró en la vieja iglesia de San Jerónimo con pocos invitados. Los murmullos llenaban el aire. ¿Cómo un hombre tan distinguido puede casarse con una mujer así? Pero Rina, envuelta en un sencillo vestido de encaje, caminó con dignidad. Sus ojos brillaban con esperanza, su corazón creía en el milagro del amor. Cuando el sacerdote pronunció el "los declaro marido y mujer", un trueno estremeció las ventanas. Algunos lo tomaron como mal augurio, otros como un castigo divino. Esa noche, en la habitación nupcial, Rina lo esperó con el corazón latiendo fuerte. Carlos Augusto entró sin mirarla. Se sirvió una copa de vino y la observó en silencio. Ella intentó hablarle, agradecerle por haberla elegido, pero él solo respondió con una frase helada: «No me agradezcas nada». Esto no fue por amor. Rina sintió como el alma se le partía. El silencio se volvió su cárcel, y en ese instante comprendió que había cambiado su libertad por una ilusión. Mientras afuera la lluvia golpeaba las ventanas, en el interior de aquella mansión comenzaba la tragedia. Las tías susurraban detrás de las puertas. Los criados evitaban cruzar miradas y en los pasillos flotaba un aire denso, cargado de rencor y presagios. Esa noche una vela se apagó sola, y en la penumbra la sombra de Rina parecía crecer, como si algo antiguo despertara en su interior, algo heredado, algo que ni siquiera ella comprendía. La noche de bodas se volvió eterna. El sonido de la lluvia se confundía con los sollozos contenidos de Rina, la jorobada sentada al borde de la cama, con el vestido aún puesto, esperando una palabra de ternura que nunca llegó. Carlos Augusto dormía en el sillón, con la copa vacía en la mano, mientras el fuego de la chimenea se apagaba lentamente, dejando un resplandor anaranjado que jugaba con las sombras del cuarto. Afuera la tormenta rugía como una advertencia. El viento azotaba las ventanas, y entre el eco de los truenos, Rina creyó escuchar un susurro. Una voz femenina, profunda, le decía: «El amor no se mendiga, se reclama». Se levantó temblando, creyendo que soñaba, pero en el espejo la vio. Por un instante creyó ver reflejada a su madre, hermosa, altiva, con una mirada que parecía atravesarla. Rina se acercó despacio, pero la imagen desapareció como humo. A la mañana siguiente todo parecía volver a la normalidad, pero en la mansión flotaba una tensión insoportable. Los criados cuchicheaban sobre ruidos extraños. Las tías afirmaban haber sentido una presencia por los pasillos y Carlos Augusto se encerraba cada vez más en su estudio, como si quisiera olvidar que había una esposa viviendo bajo su mismo techo. Rina intentaba adaptarse, aprendió a caminar entre los silencios, a no mirar a nadie a los ojos, a esconder su tristeza detrás de una sonrisa dulce. Pero algo en ella estaba cambiando. Comenzó a tener sueños vívidos. Veía selvas tropicales, tambores que resonaban en la distancia y una mujer de piel dorada que danzaba bajo la luna rodeada de fuego. Esa mujer le hablaba con voz maternal: «Tú eres hija del trueno. No permitas que te apaguen».
Despertaba empapada en sudor, sintiendo que su corazón ardía, y poco a poco comenzó a notar cosas extrañas. Las velas se encendían solas cuando entraba a una habitación. El agua de los floreros se movía como si respirara. Las flores que ella tocaba duraban más tiempo vivas. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, escuchó a las tías hablando entre risas crueles. «¿Sabes lo que dicen en el pueblo?», decía una. «Que la pobre Rina carga un demonio en la espalda, que su joroba es castigo del cielo». «Castigo nada», respondió la otra, «más bien una señal del infierno». Rina las escuchó. No lloró. El amanecer llegó como un lamento. Rina ya no era la muchacha temerosa de los primeros días. Su mirada, antes baja y dócil, ahora tenía un brillo distinto, una chispa que desafiaba el mundo. El amor que Carlos Augusto le negó se convirtió en un fuego que ardía silencioso dentro de ella. Y una noche, harta de sentirse invisible, decidió salir sola por primera vez. Era 1977. La ciudad vibraba con una energía nueva. Luces de neón, autos rugiendo y un aire de promesas falsas flotando en el ambiente. En la avenida Insurgentes, los cabarets competían por quién tenía la bola disco más grande y el show más provocador. El cabaret Miramar, un templo de luces y pecados, era el lugar donde la alta sociedad y los bohemios se encontraban para perderse. Rina entró sin ser reconocida. El portero, distraído con una modelo de piernas infinitas, no notó a aquella joven, envuelta en un vestido sencillo, con el cabello recogido y los ojos brillando como espejos. Dentro, el piso era un tablero de cuadros de colores que destellaban al ritmo de Staying Alive de los Bee Gees. El aire olía a perfume barato, humo de cigarro y deseo. Se sentó sola en una mesa, observando las luces reflejarse en la bola de espejos del techo. Por un momento todo giró, los colores, la música, los rostros, y se vio a sí misma reflejada cientos de veces, multiplicada, hermosa, poderosa, desconocida. Era como si cada fragmento del espejo le devolviera un pedazo del alma que le habían robado. Un hombre se le acercó. Tenía el cabello engominado, una sonrisa confiada y el traje blanco típico de la época. «Nunca había visto una tristeza tan hermosa», le dijo. Rina bajó la mirada, pero por primera vez sonrió sin miedo. Bailaron. El mundo desapareció. Solo quedaban ellos y las luces girando como un hechizo. Cuando volvió a casa, el amanecer teñía la ciudad de un gris rosado. Carlos Augusto dormía, pero Rina no. Se miró al espejo y se reconoció. Ya no era la muchacha humillada del pasado, sino una mujer dispuesta a recuperar su destino, aunque tuviera que pagar con el alma. En los días siguientes, empezó a frecuentar el Miramar. Bailaba como si su cuerpo recordara un ritmo antiguo, salvaje. Los músicos la observaban fascinados, los clientes hipnotizados. Pronto corrió el rumor de la mulata del cabaret, aquella mujer misteriosa que encendía las pistas y dejaba un perfume imposible de olvidar. Pero detrás del brillo, la oscuridad seguía acechando. Una noche, mientras el DJ cambiaba el vinil y las luces se apagaban unos segundos, Rina vio algo en los espejos. Una figura, la de una mujer de piel dorada que la observaba con orgullo y advertencia. Django, su madre espiritual, parecía reclamar su alma. Rina comprendió entonces que la belleza y el deseo también podían ser maldiciones, y que aunque el mundo la aplaudiera, la sombra que llevaba dentro no tardaría en reclamar lo que era suyo. Los días en la mansión se volvían más densos, como si el aire cargara secretos. Rina caminaba entre los pasillos sintiendo el peso de las miradas. Las tías de Carlos Augusto la observaban con desprecio, cuchicheaban entre sí y hacían comentarios envenenados sobre su origen. Decían que la muchacha del cabaret no debía ocupar el lugar de una dama, que su presencia traería desgracia. Y algo, en el fondo, les daba la razón, pero no como ellas creían. Desde hacía semanas, Carlos Augusto se mostraba distante. Ya no la miraba con el brillo con que la observaba en el cabaret. Sus palabras eran frías, su voz cortante. Rina trataba de justificarlo.
Pensaba que tal vez el trabajo, los negocios o su enfermedad lo hacían así, pero el verdadero motivo era mucho más cruel. Una noche, mientras la luna iluminaba los ventanales, Rina escuchó por accidente una conversación entre Carlos y una de sus tías. Él hablaba con furia contenida. «No entienden. Este matrimonio no fue por amor. Fue por justicia. Ellos me arrebataron mi vida, mi herencia, mi dignidad. Y ahora el apellido que tanto veneraban quedará unido a una sirvienta de cabaret. Ese será mi castigo para ellos». Las palabras se clavaron en el alma de Rina como puñales invisibles. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo, cada sonrisa, cada promesa, cada gesto de ternura, era una mentira. Ella no era más que un trofeo de venganza. Esa noche se encerró en su habitación. Recordó su infancia, su madre ausente, su padre borracho, las burlas del barrio, el cabaret con su bola de espejos reflejando 1000 mentiras, y comprendió que el destino siempre la había puesto donde el amor dolía. Pero algo dentro de ella cambió. Ya no quería llorar, quería entender y sanar. Al amanecer, Rina bajó las escaleras con el rostro sereno y la mirada firme. Carlos la esperaba en la sala, sorprendido al verla vestida con un sencillo vestido azul, el mismo con el que había llegado por primera vez a su vida. «Ya lo sé todo, Carlos. Sé por qué te casaste conmigo. Sé lo que dijiste, pero también sé que me amaste, aunque lo niegues». Él intentó hablar, pero su voz tembló. Ella continuó: «Te casaste para vengarte, pero terminaste castigándote a ti mismo, porque yo no te odio. Y eso, Carlos, es lo que más duele». Las tías observaban desde el fondo, petrificadas. Carlos Augusto se quebró. Por primera vez en años bajó la cabeza y lloró. El orgullo se desmoronó, y con él la máscara que había sostenido toda su vida. Durante días, Rina cuidó de él en silencio. Su salud se deterioraba, el corazón cansado de tanta culpa. En las noches, cuando la fiebre lo hacía delirar, él la llamaba con ternura: «Rina, no me dejes. Eres lo único puro que toqué». Y ella, con lágrimas en los ojos, le tomaba la mano. «Nunca te dejé, Carlos. Solo te esperé». El invierno llegó temprano aquel año. Las hojas caían sobre el jardín, y el viento se colaba entre los vitrales como un suspiro de despedida. Una mañana, Rina despertó y lo encontró dormido con una sonrisa leve, pero sin vida. A su lado un sobre con su letra: «Rina, mi castigo fue amarte, y mi redención que tú me amaras de verdad». Rina se arrodilló llorando en silencio. No hubo gritos ni tragedias, solo el sonido lejano de un saxofón, quizá el eco del viejo cabaret, recordándole que la vida, como la pista de baile, gira entre luces y sombras. Los años pasaron, y Rina nunca volvió a casarse. Se dedicó a ayudar a otras muchachas pobres, a darles refugio, a enseñarles a no rendirse. En las noches, cuando encendía una pequeña lámpara, el reflejo tembloroso le devolvía su imagen. Serena, fuerte, digna, la muchacha del cabaret se había convertido en leyenda. Y aunque el mundo la juzgó, Rina amó hasta el final, incluso cuando el amor era su propia herida. Pasaron los años. El gran portón de la vieja mansión se cubría de enredaderas. Las ventanas dejaban pasar una luz tibia, y los retratos de familia parecían susurrar recuerdos al viento. Rina ya no era la misma muchacha tímida que bailaba bajo las luces del cabaret, con el corazón lleno de sueños rotos. Era ahora una mujer de mirada profunda, serena, pero con una melancolía imposible de ocultar. En su cabello empezaban a asomar las primeras hebras plateadas, como hilos de luna recordando el tiempo que pasó amando más allá de la razón. Después de la muerte de Carlos Augusto, Rina había decidido no huir de su historia. Se quedó en la casa que alguna vez fue prisión y ahora era su templo. La transformó poco a poco en un refugio para mujeres. Jóvenes que habían sido abandonadas, engañadas o maltratadas, encontraban ahí un hogar. Rina las recibía con dulzura,
les daba comida, un techo y sobre todo palabras que sanaban más que cualquier medicina. Nunca permitas que el amor te destruya, pero tampoco que el miedo te impida sentirlo, les decía mientras bordaba junto a ellas. Y en sus ojos brillaba un secreto que solo el tiempo podía entender. El amor no siempre llega para quedarse. A veces llega para enseñarte quién eres. En las tardes, Rina solía caminar por el jardín, donde las rosas que alguna vez plantó Carlos Augusto seguían floreciendo, como si su presencia aún habitara entre los pétalos. A veces le hablaba al viento, como si él pudiera oírla. «¿Ves, Carlos? Tu nombre ya no duele, solo deja perfume». En la ciudad, la historia de Rina se volvió leyenda. Algunos decían que había sido una mujer maldita, marcada por la desgracia. Otros, que era una santa disfrazada de pecado. Los periódicos amarillistas inventaban versiones: la viuda del doctor, la reina del cabaret que conquistó la mansión, el fantasma de los espejos. Pero nadie conocía la verdad completa, solo ella y su silencio. Una noche, mientras el reloj marcaba las 11 y la lluvia golpeaba los cristales, una de las muchachas la encontró sentada frente al espejo. Tenía entre las manos una vieja fotografía, ella y Carlos Augusto en su boda. Su sonrisa era leve, apenas un suspiro. La joven le preguntó: «¿Extraña al doctor, señora Rina?» Ella sonrió sin levantar la mirada. «No es él a quien extraño, es lo que nos enseñó a sentir. El amor verdadero duele, pero también te libera. Y yo, finalmente, soy libre». El viento silbaba entre las ramas del jardín. Rina se levantó, caminó por el corredor y miró el horizonte iluminado por la luna. Por un instante, pareció que Carlos Augusto estaba ahí, entre la bruma y las sombras. Pero no había miedo ni tristeza, solo calma y un susurro de gratitud que se perdía entre los murmullos de la noche. En los años que siguieron, muchas mujeres encontraron en la mansión un refugio, un lugar donde podían reconstruir sus vidas. Rina enseñó con paciencia, con cariño y con disciplina. Les enseñó que el dolor no es un enemigo, sino un maestro, y que el amor no es posesión, sino libertad. Al final, Rina envejeció con dignidad. Sus días eran tranquilos, llenos de risas suaves, del olor de los libros y las flores, y de los recuerdos de un corazón que amó sin medida. Cuando cerró los ojos por última vez, su alma partió como la brisa que recorre los jardines del mundo, ligera, libre y eterna. La leyenda de Rina, la mujer que venció la oscuridad con amor, quedó grabada en cada rincón de la ciudad, en cada historia de valentía y pasión.